Hola amigos y amigas, yo soy Ignacio de Tu Ayudante y en este video vamos a hablar acerca de la función consumo dentro de una economía cerrada con gobierno. Así que comencemos con el video. Muy bien, en este caso vamos a hablar de la función consumo dentro o inserta dentro de una economía cerrada con gobierno. Ya acá es súper importante ver, y lo que vamos a ver va a ser cómo la función consumo va tomando distintas formas, se va estructurando de distinta manera dependiendo de las condiciones macroeconómicas en las cuales nos encontremos. En este caso se pueden diferenciar dos tipos cuando hablamos de la economía cerrada con gobierno. Ya podemos encontrar una primera función consumo en la cual se ve influenciada por un ingreso disponible en el cual se cobran impuestos que vienen siendo principalmente autónomos, ¿ya? O sea, dentro de los ejercicios que podemos encontrar, estos impuestos que cobran dentro de la economía son una cantidad dada de impuestos, una cantidad fija. En cambio, podemos encontrar un segundo caso en el cual el ingreso disponible viene dependiendo, en este caso, de la tasa impositiva, ya que viene siendo como el impuesto a la renta que se le cobra a las personas. Entonces, en este caso vamos a ver cómo va a estructurarse esta función consumo. Vemos y sabemos que la función consumo es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ya, entonces en este caso vamos a reemplazar esta fórmula de acá por el ingreso disponible. Entonces vamos a tener que la función consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso menos los impuestos. Ahora, el consumo en una última parte, el consumo va a ser igual al consumo autónomo menos, multiplicamos la propensión marginal a consumir por la cantidad de impuestos, entonces quedaría menos la propensión marginal a consumir por estos impuestos que se hacen autónomos, y esto nos queda más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Entonces vemos acá cómo se estructura esta función consumo cuando ya tenemos impuestos autónomos. Esto puede quedar entre paréntesis acá. Entonces, vemos aquí, cuando nuestra economía se cobra impuestos o se recaudan impuestos de una manera fija. O sea, acá te van a cobrar, por ejemplo, 500 o 600 de impuestos autónomos. Mientras que vamos a ver nuestra segunda parte. Acá en esta segunda parte la función consumo en una primera situación va a ser igual. Tenemos que el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Esa es nuestra función consumo nativa. Entonces ahora la vamos a ir a configurar según esta situación, en la cual nos cobran impuestos mediante la tasa impositiva. Entonces tenemos que acá el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso menos la tasa impositiva por el ingreso. Ahora, lo que podemos hacer acá es factorizar por el ingreso. Entonces vamos a tener que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, paréntesis, 1 menos la tasa impositiva por el ingreso disponible. Entonces, veamos acá. En este caso vemos dos fórmulas o dos funciones del consumo distintas. Una en la cual el consumo final interactúa de manera inversa con lo que son los impuestos autónomos, mientras que acá estamos hablando ya con una tasa impositiva, con el impuesto a la renta, con un impuesto que va a variar dependiendo de tu nivel de renta, mientras que acá, que es autónomo del nivel de ingreso o del nivel de renta, ya siempre nos van a cobrar lo mismo. Por ejemplo, 700, 600, siempre va a ser igual, mientras que acá, si hablamos de una tasa impositiva, nos van a estar cobrando, por ejemplo, el 0,25, el 0,30, ya que va a ir dependiendo del nivel de ingreso. O sea, a medida que aumente nuestro ingreso, van a aumentar nuestros impuestos. Y vemos acá cómo esto influye el consumo final. Acá si aumenta la tasa impositiva, el consumo va a disminuir, mientras que acá si nos aumentan los impuestos autónomos, el consumo final también va a disminuir, pero a lo mejor va a disminuir de una menor manera, que ahí habría que ver mediante unos ejercicios. Entonces veamos acá la siguiente situación. Vamos a suponer la siguiente economía, ¿ya?
vamos a suponer la siguiente función del consumo. Tenemos que el consumo va a ser igual a 4000, que corresponde al consumo autónomo, menos 0,4, que va a corresponder a la propensión marginal a consumir, por los impuestos que en este caso van a ser 1000, los impuestos autónomos, más 0,4, que es nuevamente la propensión marginal a consumir, por el ingreso que van a corresponder a 5000. Entonces vemos acá la siguiente función consumo, que es la misma que tenemos acá. Ya es la misma, en la cual ya reemplazamos un poco los datos. Tenemos entonces en este caso que el consumo va a ser si lo aplicamos todo esto a la calculadora, aquí tenemos que recordar los paréntesis. Si lo aplicamos directamente a la calculadora, vamos a tener que el consumo en este caso va a ser de 5600. Vámonos al caso de acá. Acá el consumo va a ser, vamos a mantener los 4000 del consumo autónomo, más los 0,4 de la propensión marginal a consumir, menos la tasa impositiva, que viene siendo como el impuesto a la renta, en este caso va a ser de 0,25, nuevamente por los 5000 del ingreso. Ya, acá paréntesis y paréntesis. Entonces, si aplicamos todo esto directamente a la calculadora, vamos a tener que el consumo va a ser igual a 5500. Entonces acá vemos cómo el consumo final depende o interactúa de distinta manera cuando estamos hablando de lo que es un impuesto autónomo, un impuesto fijo, que es independiente, en este caso, del nivel de ingreso, mientras que cuando hablamos de una tasa impositiva, el consumo actúa distintamente, aunque tengamos el mismo nivel de renta, porque acá va a depender la tasa impositiva o el nivel de impuesto que vamos a pagar, finalmente de la tasa impositiva y del nivel de ingreso. ¿Qué pasa entonces en este caso? Si la tasa impositiva aumenta, el nivel de impuestos va a aumentar y finalmente nuestro nivel de consumo va a disminuir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener, al pagar nuestros impuestos, vamos a tener una menor cantidad de ingresos disponible para poder consumir, que va a depender también de la propensión marginal a consumir. Pero en este caso podemos ver finalmente cómo podemos configurar dos tipos de función consumo, dependiendo de cómo se estructure la recaudación de impuestos dentro de nuestra economía cerrada con gobierno. A forma de recapitulación, tenemos la primera forma en la cual nuestro ingreso disponible se relaciona de manera inversa con lo que es una cantidad fija de impuestos, ya, mientras que tenemos una segunda forma en la cual nuestro ingreso disponible va a depender de la tasa impositiva. Cuando hablamos de la cantidad fija de impuestos, acá en la primera situación vemos cómo se configura esta función consumo, ya, en la cual nos cobran impuestos o nosotros como persona tenemos impuestos autónomos que no van a depender de nuestro nivel de ingreso, mientras que si vamos a la segunda parte, a la segunda forma que podemos encontrar, tenemos la tasa impositiva, en la cual nuestro consumo final se va a ver influenciado porque al pagar nuestros impuestos que van a ser inducidos por el nivel de ingreso, vamos a ver una disminución acá de nuestro consumo. Entonces, amigos y amigas, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like. Si les gusta nuestro canal, por favor suscríbanse, que voy a estar muy agradecido. Y espero que todos estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.